Andrés Palaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, gracias por este contacto con los Turel. Un placer, Seba, mucho gusto, un placer saludarlos. El placer es nuestro. Bueno, quería comenzar con una reflexión desde el punto de vista del Observatorio del Futuro sobre el nuevo entorno laboral. ¿Cómo piensan que puede configurarse a futuro, dado que hay estimaciones, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, que estima una caída del 10,7% de la masa laboral, es decir, una pérdida de más de 300 millones de puestos de trabajo? A esto se ha sumado, por supuesto, la digitalización acelerada en el mundo del trabajo con nuevas modalidades como el teletrabajo. En ese sentido, vuelvo a preguntar, ¿cómo piensan que puede desarrollarse el nuevo entorno laboral? Bueno, previo a la pandemia ya existía un proceso de transformación del mundo del trabajo que se estaba acelerando fuertemente en los últimos años. De hecho, era motivo de las principales reflexiones cuando hablamos de futuro. ¿Qué podía pasar con esta aceleración de la cuarta revolución industrial, básicamente enfocada en la inteligencia artificial y la posibilidad de que reemplace más tareas humanas? Muchos estudios, muchas opiniones, muchos abordajes acerca de si lo que se crea puede llegar a cubrir lo que se destruye en materia de empleo. Y por supuesto con la pandemia todo esto ha cobrado mayor sentido básicamente por el encierro y la aceleración de la digitalización, que por supuesto tiene su costado positivo, es decir, de encontrar que muchas tareas pueden hacerse de forma remota, pero también su costado negativo porque hay muchas tareas que no, que por su naturaleza no pueden ser realizadas de forma remota. Entonces, un poco lo primero que te diría, Sebastián, es que asistimos a un escenario donde en el corto plazo va a ser muy complejo, o sea, va a ser doloroso. Muchas actividades no van a poder reconvertirse en tiempo y forma, van a necesitar tiempo, formación, apoyo, financiamiento, mientras que otras están viviendo un florecimiento porque técnicamente se está demostrando que pueden ser tan productivas como lo eran antes, realizadas de forma remota. Así que te diría, como una primera respuesta para conversar, va a hacer falta mucho trabajo mancomunado de Estado, sector privado, para ir viendo vertical y sector por sector cómo podemos apoyar a que la digitalización no sea destructiva, sino que sea fuente de nuevas oportunidades. Y ahí podemos hablar de muchos casos particulares, ¿no? que pueden suceder, pero en un marco, como te digo, de complejidad. O sea, esto no es un fenómeno simple ni lineal, es un fenómeno complejo que va a hacer falta mucha inteligencia colectiva para llevarlo a buen puerto. Sí, de hecho creo que bien planteás que es un marco complejo y desde el punto de vista regulatorio y legal, entiendo que el Congreso tiene ya en carpeta una veintena de proyectos con cierta resistencia a la CGT. Habrá que ver cómo se legaliza toda esta nueva modalidad y pasada la pandemia, lo que se habla ya de la pospandemia o el después del COVID, es si vamos a ir a un esquema híbrido entre el actual teletrabajo y la vieja modalidad de la empresa, o si vamos a volver a la empresa tradicional o a la oficina tradicional, perdón, porque entiendo que incluso algunas empresas ya le han sugerido a los empleados que quienes puedan hacer tareas de teletrabajo podría persistir en esta modalidad por lo menos hasta 2021. Sí, sí, no tengo dudas. Este es terreno de hipótesis, ¿no? Pero no tengo dudas de que esta situación de pandemia ha sido un experimento, está siendo un experimento que ha demostrado que es factible y es necesario y es conveniente para las finanzas y la organización de cualquier organización tener un esquema mixto donde justamente muy afín al paradigma del mando y el control y al paradigma del viejo management, era necesario que todo el mundo esté junto y que esté más visible el trabajo de las personas. Pero ahora con la familiarización de las nuevas tecnologías de trabajo en equipo, que hay tantas herramientas, no solo estas que estamos usando nosotros, sino que hay herramientas de todo tipo, es evidente que no se va a volver atrás, sino que va a haber nuevas configuraciones. Tampoco va a desaparecer el trabajo físico, sino que va a seguir habiendo instancias o turnos o roles, digamos, que hagan falta que concurran a las oficinas de las empresas. Pero yo te diría, Seba, que no es el único tema. No es el único tema que requiere una mirada y una regulación. Ya veníamos con el trabajo independiente. El trabajo independiente, digamos, muy polemizado por los Uber y por los Airbnb y demás, es toda una discusión en el mundo que también se está discutiendo regulaciones, ¿no? ¿Cómo es esto de que alguien trabaje de forma independiente con una especie de cliente que es una organización
con la que tiene continuidad, pero no es empleado. Eso requiere una mirada, y si nos quedamos en los extremos, es decir, o es relación de dependencia, o es solo independiente y precario, creo que estamos cometiendo un error. Hay posibilidad de regular nuevas modalidades de trabajo independiente, porque el mundo va hacia allá, va que cada vez más muchos trabajen en forma independiente, ¿no? Sí, de cara al futuro, lo que puede llegar a ser, por ejemplo, la salida de la pospandemia, entiendo, como decías vos, que en un corto plazo va a ser una situación dolorosa para algunas personas con la pérdida de su trabajo, y en ese sentido creo que algunas de ellas pueden intentar recurrir a nuevos aprendizajes, a formación para intentar reconvertirse. Desde el Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, les pediría si me pueden dar qué competencias o qué perfiles piensan ustedes que podrían llegar a ser los más demandados. Bien, es muy buena la pregunta. Es un tema muy discutido, Sebastián, este de las habilidades del futuro, hay muchas opiniones, pero yo te haría una síntesis como en tres grandes categorías o tres grandes canastas, ¿no? Una primera que podemos llamar habilidades digitales, habilidades tecnológicas, manejo de sistemas, configuración de herramientas, dominio de tecnologías para distintos tipos de trabajo, desde sistemas interactivos hasta software de gestión. O sea, todo lo que sea capacitación en herramientas digitales, de adoptar las tecnologías, es necesario, porque todos los trabajos van a ser tecnológicos, van a usar alguna tecnología, inevitablemente. En segundo lugar, te diría las habilidades humanas, las habilidades blandas que se le denominan, que están revalorizándose. Y acá hay una buena noticia, ¿no? Los trabajos esenciales, los de salud, los de higiene, los de educación, son trabajos esencialmente que, si bien usan tecnologías, son trabajos intensivos en habilidades blandas, donde podemos invertir en formación. Acá, ¿qué hablamos? Hablamos de empatía, de trabajo en equipo, de comunicación, hablamos de autoconocimiento, hablamos de juicio crítico, de creatividad. Todas las habilidades blandas nosotros creemos que se van a intensificar en los trabajos del futuro. Y finalmente te diría, sectores verticales que prometen muchos nuevos empleos. Ahí hay capacitación técnica específica, habilidades técnicas. Por ejemplo, la educación. La educación es un tema que no solo es para docentes. Hay animadores, hay contenidistas, hay tutores, hay un montón de roles en los cuales uno puede elegir en esa industria y capacitarse. Lo mismo pasa con las energías, pasa con la salud, pasa con el cuidado de las personas, de los niños. O sea, hay como sectores que prometen mucho empleo futuro, y para eso hacen falta habilidades propias de ese sector, habilidades técnicas, puede ser desde un terciario hasta un curso específico de formación. Así que te diría que estas son un poco las tres grandes canastas que vemos: habilidades técnicas, habilidades digitales, habilidades blandas y habilidades propias de un sector vertical o de un sector de la economía que va a generar empleo, frente a otros que, por supuesto, que se caen, ¿no? Como los administrativos o como los trabajos más rutinarios, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tips le podés dar a alguna persona que no tenga en claro el rumbo para elegir alguna carrera? ¿Hay alguna forma de orientarse vocacionalmente en este contexto? Ahí estás dando en la tecla, Sebastián, porque hay mucha gente que se siente sola, abrumada. La aceleración del cambio tecnológico es tan brutal que las personas, por supuesto, si bien Internet nos ha permitido tener toda la información disponible, es un océano de información y de opciones que genera mucho estrés decidir. Entonces, yo lo que diría es tratar de buscar algún mentor, algún tutor, alguna persona que te ayude. Hoy se han puesto mucho de moda los coaches, ¿no? O sea, es que hay mucho coach para todo, pero por supuesto que esto es para las personas que por ahí pueden tener recursos para costearlos. Así es. Las personas más humildes necesitan la mano del Estado. Yo siempre digo que, por ejemplo, las oficinas públicas, por ejemplo, pongamos ejemplo los CPC en la ciudad de Córdoba, lo primero que deberían tener es una oficina de orientación laboral para las personas, que vos vayas y que una persona te ayude a decir, che, esto es lo que hay, estas son las opciones, qué sabés hacer, me parece que en eso estamos muy lentos, y eso, si no reaccionan los estados provinciales, municipales, va a ser muy difícil que las personas puedan resolver esta transición tan dolorosa hacia los nuevos empleos. Creo que debajo de todas tus palabras subyace un concepto más profundo que vos lo desarrollaste en una columna de opinión ahí en la Universidad Siglo XXI, que tiene que ver con los contratos sociales.
Son varios los puntos que vos esbozás ahí en esa columna. Te pediría cuáles son los puntos relacionados con este tema que estamos hablando, el mundo laboral y el mundo educativo. Bueno, sí, es un tema que ha cobrado vigencia nuevamente, si bien es un tema clásico, el tema de los contratos sociales, o sea que siempre estuvo en el tapete, pareciera que era un tema muy intelectual, ¿no? Y muy alejado de la realidad, porque la realidad es urgente y requiere acciones y decisiones, y los contratos sociales parecieran que fueran un tema muy... Pero hoy es cada vez más necesario porque si no logramos sintetizar algunas ideas de ese rumbo compartido que hace falta entre estados y privados y demás para salir adelante, va a ser muy difícil. Y ahí, claramente, algunos de los temas de ese posible contrato social tienen que ver con acortar la brecha digital, ¿no? Es decir, la sociedad tiene riesgo de convertirse en una sociedad dual, donde haya una parte conectada a la innovación, conectada a las tecnologías, que gana cada vez mejor, y una parte mayoritaria que está estancada en trabajos que ya no rinden o que rinden cada vez menos. Entonces, ¿cómo acortar la brecha digital? Ahí hay experiencias de todo tipo, pero por nombrarte alguna, ahí en La Matanza se creó una escuela que se llama Potrero Digital, creada por la cooperativa La Juanita y demás, donde permiten a jóvenes de barrios vulnerables rápidamente meterse en el mundo de las habilidades digitales. Entonces, habría mucho para definir un contrato social de qué hacer para achicar la brecha digital. Y después, varios otros puntos, como por ejemplo, cómo vamos a apoyar, a subsidiar, a acompañar a los sectores que menos reconvertibles son, que más dificultades tienen para pasarse al mundo digital, cómo vamos a apoyar la formación a lo largo de la vida, ¿no? Sabés que hoy la educación ya no es para una parte de la vida como era antes, ¿no? Como dice Yuval Harari, el historiador israelí, que antes la vida se veía en dos partes, estudiábamos y después trabajábamos. Ahora es estudio permanente, con lo cual en Francia, por ejemplo, han implementado unas cuentas personales de formación, donde vos tenés en tu caja de ahorro un aporte permanente del Estado para que vos compres la capacitación que te hace falta en cada momento de tu vida. Esos son los temas que creo que son fundamentales para un contrato social que exceden a un gobierno de turno y deberían ser temas por lo menos para 10 o 15 años hacia adelante. La verdad creo que sí, y son muy buenas las sugerencias. Espero con cierto grado de fe que si alguien está viendo esto, en especial una autoridad, puede haber tomado nota de alguna de estas iniciativas. No tengo el número presente, pero hay un informe también de la UCA a nivel nacional que planteaba este tema que mencionabas vos de la brecha digital y el riesgo que esto se expanda si no se toman medidas, en especial en los sectores vulnerables, los cuales no tienen todas las herramientas necesarias para acceder a este tipo de educación. Rubén, ha sido muy interesante tu aporte. Te agradecemos desde el lado de los tureros y seguramente vamos a ir conversando porque es un tema que me parece que va a tener secuelas, como decías vos, no solo en el corto plazo, sino también en los años que vienen. Absolutamente, Sebastián. Gracias a ustedes por el espacio y ojalá sigamos conversando de este tema que nos va a acompañar muchos años.